Con el ejercicio 14 de los sintagmas que estaban en los deberes de esta semana, esta última tarea. Bueno, os pide que lo que tenéis que decir es el tipo de sintagma y además la función sintáctica de cada uno. Como ya os he dicho, está señalado ya en negrita, porque una de las grandes dificultades que tiene esto es localizar hasta dónde llega el sintagma. Como ya os he dicho, pues eso se ve por el significado, es decir, la respuesta de esa función que yo le pregunto al verbo. Por ejemplo, tenemos en la primera oración, todos estos materiales han sido controlados por las autoridades sanitarias. El primer sintagma que aparece señalado en negrita es todos estos materiales. En primer lugar, tenemos que tener claro cuál es el núcleo. El núcleo es la palabra materiales, ¿no? Y es un sustantivo, por lo cual nos encontramos ante un sintagma nominal. Todos y estos serían determinantes y materiales, el sustantivo es el núcleo, sintagma nominal. ¿Qué función ejerce? Pues yo le pregunto al verbo, ¿han sido controlados? Bueno, ya nota la pista de que se trata de un verbo en pasiva, que ya lo veremos, lo de las oraciones activa y pasiva, que es el sujeto, porque ¿quiénes han sido controlados por las autoridades sanitarias? Todos estos materiales. Me responde ese sintagma, por lo cual eso es el sujeto y además respeta el orden lógico de una oración que es sujeto, verbo y predicado. Y tenemos el sintagma por las autoridades sanitarias. Como podéis ver, va introducido por la preposición por lo cual es un sintagma preposicional. Los sintagmas preposicionales normalmente ejercen funciones de complemento, que puede ser circunstancial, y en este caso complemento agente se llama. ¿Por qué? Porque es una oración pasiva y la pasiva recuerda que está formada por un sujeto paciente, un verbo en pasiva con el verbo ser, han sido controlados, y un complemento con la preposición por que se llama complemento agente y es aquello que realiza la acción. ¿Quién hace la acción de han sido controlados? ¿Por quién? ¿Por quién han sido controlados? Por las autoridades sanitarias. Eso es el complemento agente. La segunda oración dice, el material no modifica el sabor del alimento durante los primeros días. Bueno, en esta oración resulta que veis en negrita, parece como que todo está en negrita y en realidad son dos sintagmas independientes. ¿Por qué? Porque cada uno ejerce una función distinta del verbo. Por un lado vamos a tener el sabor del alimento, ¿vale? Es un sintagma nominal, lo sé porque el núcleo es la palabra sustantivo sabor. Del alimento hemos dicho que es un complemento del nombre con la preposición de, el sabor de algo, ¿no? El sabor del alimento. Y sé que es independiente de este por una cosa, y es que aquí, mira, fijaos lo que tenemos. Esto es una preposición, cuidado, que durante, igual que mediante, son preposiciones. Durante y mediante son preposiciones, por lo cual durante los primeros días es un sintagma preposicional. Bueno, son independientes porque ambos ejercen una función distinta. Si os fijáis, yo le pregunto al verbo modifica. El material no modifica, ¿qué no modifica el material? El sabor del alimento. El material no modifica eso, el material no lo modifica. Esas son las tres pruebas para detectar el complemento directo. Las tres aciertan y el sintagma nominal, complemento directo, es el sabor del alimento. Yo respondo el sabor del alimento. No respondo el sabor ni el sabor del alimento durante los primeros días. Porque si yo la pregunta es ¿qué no modifica el material? Yo no digo el sabor, yo digo el sabor del alimento, ni digo el sabor del alimento durante los primeros días, porque si yo ya digo durante los primeros días estoy dando una información extra, porque los complementos circunstanciales son eso, son complementos extra, complementos secundarios que dan información de circunstancias. Durante los primeros días es un circunstancial de tiempo. ¿Cuándo el material no modifica el sabor del alimento? Durante los primeros días. Circunstancial de tiempo. Tercera oración. En Europa el uso de algunos materiales ha sido muy polémico. Bueno, vamos por partes. En negrita aparece en Europa. Bueno, sabemos que es un sintagma preposicional porque aparece introducido por la preposición en y además, por lógica, sabemos que va a ser seguro, sí o sí, un complemento circunstancial del lugar porque Europa, bueno, es un continente y además que tenemos la preposición en. Circunstancial del lugar, sintagma preposicional. Luego tenemos muy polémico. Bueno, polémico es el núcleo y es un adjetivo que no un sustantivo, ¿vale? Porque podemos decir polémico, polémica, polémicos, polémicas, una persona polémica o un asunto polémico, por lo cual es un adjetivo graduado ahí con un adverbio.
Vale, problema, la función sintáctica. Aquí ha reparado mucha gente. ¿Cuál es el verbo principal de la oración? Pues es ha sido, el verbo ser. Y el verbo ser es un verbo copulativo. Los verbos copulativos exigen siempre un atributo. Y ese sintagma adjetival es ese atributo. Muy polémico es un sintagma adjetival atributo, porque es una oración copulativa. La cuarta oración dice, a los bebés les cuesta más eliminar ciertas sustancias. A los bebés aparece introducido por la preposición a, por lo que claramente tenemos un sintagma preposicional. A, enlace y el término sintagma nominal, los bebés. Bien, ¿qué función sintáctica desempeñará? Pues acudo al verbo, que es costar, le cuesta, y yo ya sé que, ¿qué les cuesta? Eliminar ciertas sustancias. Eso es el complemento directo, es el eso, el algo, les cuesta algo, y la entidad que lleva la preposición a ejerce de función sintáctica el complemento indirecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque el complemento indirecto siempre va a ser una preposición con a y luego también siempre va a ser una persona, un ser humano, porque es aquella persona que recibe algo, que le damos algo, ¿vale? Es un complemento indirecto. De todas formas, el asunto de los directos y los indirectos profundizaremos más adelante, ¿vale? La penúltima oración dice, la UE ha limitado el uso de ciertas sustancias químicas. Vale, fácil, ¿no? Porque sigue el orden lógico de una oración. La UE, que es el sintagma nominal, ejerce es como quien hace la acción, ¿no? Ha limitado algo, ha limitado el uso de ciertas sustancias químicas. Eso es el sujeto. La UE es un sintagma nominal sujeto. Luego, el uso de ciertas sustancias químicas. Volvemos a ver la estructura típica del sintagma nominal con un complemento del nombre, sintagma preposicional dentro con la preposición de. El uso de ciertas sustancias químicas es sintagma nominal. Todo, incluido el sintagma preposicional, ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Está dentro todo de un sintagma nominal. Yo pregunto, ¿qué ha limitado la UE? Pues yo respondo el uso de ciertas sustancias químicas, no digo el uso, ¿no? Se me queda cojo, me hace falta más información. Por eso todo es la misma función sintáctica y el mismo sintagma, un sintagma nominal que además, ¿qué función ejerce? Ha limitado eso, lo ha limitado y ¿qué ha limitado? Responde el uso de ciertas sustancias químicas. Eso se llama complemento directo, ¿vale? Sintagma nominal, complemento directo. Y por último, la última frase dice, el joven estaba aturdido. Bueno, aparece en negrita aturdido. Aturdido, aturdida, aturdidos, aturdidas. El chico aturdido, la chica aturdida. Es un adjetivo, por lo cual es un sintagma adjetival. Y para saber la función sintáctica que ejerce, acudimos al verbo y el verbo es estaba, estar, verbo copulativo. Los verbos copulativos exigen cuando llevan un adjetivo un atributo, por lo cual aturdido es un sintagma adjetival a atributo. Cuidado con esto, el verbo estar tiene trampa, ya lo hemos visto con la polisemia y la homonimia, que a veces hay palabras que tienen más de un significado, pero es que en el caso del verbo estar, en función del significado tendremos distintos complementos. No es lo mismo el verbo estar copulativo con atributo, por ejemplo, el joven estaba aturdido en este caso, que decir el joven estaba en Madrid. Si yo digo el joven estaba en Madrid, pues ahí ya no es copulativo, no hay atributo. Lo que hay es un circunstancial de lugar y ese sería un verbo normal y corriente que expresa lugar, ubicación. Entonces no tiene el mismo significado y por lo tanto no tiene el mismo complemento, ¿de acuerdo? Los atributos siempre son sintagmas adjetivales, siempre, siempre, no admite otro tipo de sintagma, siempre va a ser sintagma adjetival. En casos muy particulares, pues sí puede ser sintagma nominal, pero tiene valor como adjetivo, ¿eh? Y lo otro, un fallo muy repetido que he visto en los ejercicios, en este ejercicio, ha sido confundir ese atributo, sobre todo en esta oración, como un complemento circunstancial de modo. Eso no puede ser. Es verdad que responde a la misma pregunta, ¿no? El cómo, ¿no? ¿Cómo estaba el joven aturdido, ¿no? Circunstancial de modo. Bueno, eso es un fallo. ¿Por qué? Porque un circunstancial es un elemento secundario de la frase, es decir, añade una información que no es importante, una información sobre el contexto de la oración. Y eso no es así, porque un atributo es una clave. Un atributo es un elemento principal, sobre todo en una oración copulativa, y normalmente es un adjetivo, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Los circunstanciales, recordad que suelen ser o adverbios o sintagmas preposicionales. Muy rara vez va a ser un sintagma adjetival, ¿de acuerdo?
Y dicho todo esto, ya queda explicado este ejercicio.